Hola amigos, bienvenidos a un video más de su canal cultural Sneak Show. Hoy hablaremos acerca de los símbolos nacionales de Costa Rica. En este mes de la patria celebramos 199 años de vida independiente. Los cresones del Parque Nacional Chirripó. Los cresones son el símbolo de la riqueza natural de Costa Rica. El árbol de Guanacaste representa el agradecimiento que sentimos los costarricenses con el pueblo guanacasteco que se anexó por voluntad a nuestro país. Teatro Nacional de Costa Rica, símbolo nacional del patrimonio histórico, arquitectónico y libertad cultural. El manatí, símbolo de la fauna marina de Costa Rica y de la esperanza e interés de la niñez costarricense en la protección de los recursos naturales presentes en el territorio nacional. El venado cola blanca representa la fauna silvestre. Se declara emblema nacional con el fin de protegerlo de la caza deportiva y evitar su extinción. La antorcha de la independencia representa la libertad y la independencia. Himno Nacional de Costa Rica. La música se compuso en junio de 1852 por Manuel María. La letra fue escrita por don José María Celedón, conocido como Vilo Celedón. El 15 de septiembre de 1903 se entonó por primera vez. En él plasman los valores de la paz, libertad y trabajos propios de Costa Rica. La marimba representa el folclore guanacasteco, en donde gran parte de las canciones guanacastecas han sido compuestas para acompañarlas al son de la marimba. Fue declarada emblema nacional el 3 de septiembre de 1996. El yigüirro representa nuestra fauna nacional, inspiraba historias, relatos y canciones propias de nuestro pueblo. Con su canto anuncia la llegada de la época lluviosa y el inicio de las cosechas. El café pretende reconocer el valor del café en el desarrollo social y económico de nuestro país. El café por muchos años fue la base de la economía costarricense, impulsando el desarrollo social y de la infraestructura. Es parte de la historia de nuestro país. Por estas razones es que Costa Rica al café se le conoce como el grano de oro, y de esta forma es representado en el escudo nacional. Las esferas indígenas precolombinas representan un rasgo sobresaliente en la producción material de las poblaciones antiguas de Costa Rica. Además, han sido objeto de investigaciones científicas que atestiguan la importancia social, política y cultural tanto para las sociedades antiguas así como para las actuales. Fomenta la rehabilitación del patrimonio arqueológico de Costa Rica. La carreta típica representa el medio de transporte utilizado por nuestros abuelos en tiempos pasados. En la actualidad,
es construida por los artesanos del país. La guaria morada representa la flor de Costa Rica por ser una flor autóctona de tonos alegres y vistosos que inspiraba canciones del terruño en nuestro país. Es admirada desde épocas precolombinas. El escudo nacional tiene ubicación geográfica de Costa Rica, la paz, formas del gobierno democrático, el grano de oro, el café, el comercio de Costa Rica con otros países, las 7 provincias que se divide el país. Nuestro país es una nación libre, joven e independiente, y las 3 cordilleras que recorren nuestro país.